El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, donde la araña sigue tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Cremas y rosquillas. Y no nos referimos a las cremas que pudieran ir dentro de estos dulces, sino más bien a las cremas antiarrugas. ¿Y qué tienen en común? Pues algunos compuestos químicos un tanto no deseables. Algún caso anecdótico de este tipo de compuestos compartidos. Se me ocurre el dióxido de silicio, que si bien en agricultura ecológica, por ejemplo, no está permitido en alimentos, únicamente está permitido en piensos y hasta se utiliza en la agricultura convencional como un secante para absorber la humedad en los cultivos, directamente aplicado sobre las plantas, por ejemplo en los frutos de tomate. Es útil porque es más difícil que aparezcan enfermedades fúngicas, que aparezcan mohos. Pues bien, irónicamente podemos habitualmente encontrárnoslo en cereales de desayuno, por ejemplo. El dióxido de silicio es un agente espesante, un antiaglomerante, un desecante, que lo acusan de causar silicosis, una afección pulmonar bastante grave. Pero hay que decir que este tipo de daños solo se producen con una exposición muy larga y prolongada. En definitiva, lo que queremos decir es que, como ya sabemos, que hay múltiples productos que lo que importa es si se puede utilizar, más allá de lo que produce o si es, digamos, reprobable, cuando la gente no mira concienzudamente la etiqueta. Al final, uno se encuentra en esa encrucijada. Edulcorantes como el aspartamo, acesulfamo K, sorbitol, maltitol, etc. Si realmente causan un beneficio, en este caso en contraposición al azúcar, o si por el contrario son realmente o no lo son, tan tóxicos, son seguros. Porque hay que pensar no solo en que pueda ser un problema de calorías vacías, pensemos también en la diabetes o en otras patologías donde el azúcar casi debe ser eliminada por completo. No se sabe qué prima, si realmente son seguros para la salud o para el uso común, o son totalmente tóxicos, causantes de las principales enfermedades que apenas se sabe o ni siquiera se quiere saber, como si solo primara la industria, tanto cosmética como alimentaria, los grandes poderes económicos. El dióxido de silicio es un aditivo autorizado, es un nanomaterial como el colorante de dióxido de titanio. La cuestión es si realmente necesitaríamos eso, si el consumidor, leyendo la etiqueta, puede decidir si no lo compra, para que de alguna manera estos productos que solo tienen una función de conservar la vida útil por mucho tiempo, tengan que ser limitados. Nos centramos en una revisión rápida de una crema cualquiera, para ver hasta qué punto existen estos efectos nocivos, secundarios y contraindicaciones, siendo muestra este episodio de que muchos de estos compuestos se utilizan en casos tan dispares. Ir un poco más allá del titular, la marca publicitaria, en lo primero que se ve cuando compras el producto, lo que digamos está en letras más grandes, si uno realmente no pensara en buscar otro producto.
Aunque teniendo en cuenta la situación económica actual de España, Argentina, no sé, tantísimos otros países a nivel mundial, uno ya no sabe si realmente quiere o no elegir lo mejor, sino lo que puede. En definitiva, es una cuestión ya de necesidad, o yo le llamaría resignación. Más allá de adentrarnos en la verdad, solo por curiosidad, se me ha ocurrido buscar un poco más en esta letra pequeña. Todo el mundo sospecha que si es una cosa barata, en función de estos productos milagrosos, digamos, como, no sé, el retinol, el ácido hialurónico, que normalmente en concentraciones importantes son costosos, y en estas cremas pues aparecen por lo menos a partir de la tercera, cuarta, quinta línea, o incluso en el peor de los casos mantecas o algunos otros compuestos que probablemente no sean lo mejor de lo mejor, que casi para eso te echas un poco de aceite de oliva, y como algunas cremas están basadas también en ellos, pues te serviría, ¿no? U otros potingues naturales con vitamina A, etcétera. Solo he mirado algunos por curiosidad, y cuantos más miro, más dudas me quedan de si lo que utilizan es bueno o no. Por ejemplo, para empezar pone ácido hialurónico, pero cuando te adentras, el compuesto exacto no es ese, sino sodio hialuronate, que sería algo así como hialuronato de sodio, que no es exactamente el ácido hialurónico. Por lo visto es utilizado, apreciado, o por lo menos útil en medicina, en patologías de prótesis de rodilla. Pero concretamente en la piel, los hialuronatos de sodio aplicados en el rostro, según un artículo muy reciente, realizado en China en 2023, indica que aplicados en el rostro afectan a la diversidad de la microbiota cutánea en personas sanas. Pero si uno tiende a pensar que pudiera ser malo, en realidad no, porque la aplicación facial de este hialuronato de sodio puede reducir la abundancia de bacterias patógenas, como Cutibacterium y Staphylococcus aureus, y aumentar la colonización de bacterias beneficiosas. En conclusión, es un primer estudio o un informe intuitivo que demuestra el efecto del ácido hialurónico sobre la microflora facial en personas sanas. En consecuencia, se descubrió que el hialuronato de sodio tiene un efecto positivo en la salud de la piel del rostro. Hay que decir que el envejecimiento de la piel promueve la formación de arrugas, básicamente por un desequilibrio entre la síntesis y la degradación de la matriz. Por ello, la protección de esta integridad de la matriz extracelular aparece como una solución al antienvejecimiento más eficiente. Y este ácido hialurónico lo que hace es rellenar y afectar también a los fibroblastos y algunas partes de las secciones más internas de la piel. Por lo que con ello, al mejorar toda esta matriz, se consigue la disminución o incluso casi la desaparición de algunas arrugas, sobre todo las más pequeñas. Pero lo que no mucha gente sabe es que el envejecimiento de la piel va más allá de un proceso cronológico, es decir, de la propiedad de las personas. También influye de manera importante la genética y, sobre todo, es el resultado de factores extrínsecos de muchos tipos, conocidos como exposoma. Y el ácido hialurónico no es un compuesto que haya aparecido ahí de la nada, como una cosa artificial de síntesis química para mejorar todos estos problemas, sino que el ácido hialurónico es un componente importante de esa matriz extracelular, que empieza a perderse a partir de los 25 años. Si bien muchos estudios sobre el ácido hialurónico se refieren al uso tópico, pocas revisiones de la literatura solo abordan el uso tópico en dermatología. Una revisión realizada por Brauna Bravo y sus colegas en octubre del año pasado, en 2022, describe las diferentes características de los cosméticos que contienen este ácido hialurónico en sus diferentes formas, con un enfoque en el envejecimiento de la piel, pero también en el impacto de esos factores del exposoma o factores externos que tienen que ver en la síntesis y en la degradación del ácido hialurónico
que al no aparecer correctamente en la matriz hace que la piel se vaya degradando por diferentes vías. De esta manera, incluso el ácido hialurónico en diferentes estudios recientes es bien tolerado y eficaz hasta en procedimientos postquirúrgicos, incluyendo cirugía oral. En algunos de los más recientes estudios se ha utilizado ácido hialurónico como un suero, concluyéndose que la duración del efecto se amplió lo suficiente como para mejorar la reducción de las arrugas. En definitiva, numerosos estudios respaldan que los cosmecéuticos, como así se les llama, por ejemplo a base de ácido hialurónico, son una solución no invasiva y eficaz para mejorar la hidratación y el rejuvenecimiento de la piel. Es decir, damos un OK a este compuesto en base a la unanimidad de todos los estudios que indican sus beneficios. Aunque hay que fijarse no solo en el título, sino en la forma en que se administra, y la clave está en la concentración. Algunos autores, y lo que es más importante, consumidores, afirman que para que el ácido hialurónico haga efecto es necesario que posea como mínimo un 0,5%. Pero eso es una cantidad muy baja. Lo recomendable es que esté entre un 2 y un 5%, como mínimo. A su vez, de ese 2% debe estar formado con diferentes pesos moleculares y reticulados. Si la concentración y estas características no son así, hay letra pequeña. No parece todo tan mágico. Veamos otro par de ellos, el BHT y BHA. Pues ahondando un poco en estos dos compuestos, ya encuentro un artículo antiguo, por lo menos de hace 30 años, de 1993, que habla de estos antioxidantes sintéticos, el BHA y el BHT, comparándolos con el antioxidante natural más similar, que sería la vitamina E. Y lo que dice es que ya se le atribuyen características cancerígenas. Vamos a definirlos exactamente, por lo menos una vez, para que si alguien quiere buscar algo sepa exactamente de qué se trata. El BHA sería el butilhidroxianisol y el BHT sería el butilhidroxitolueno, pero no aparece normalmente así en la composición de las cremas. Lo más preocupante cuando observo este tipo de compuestos o la bibliografía que estoy consultando es que se utilizan como antioxidantes en alimentos, y es aquí donde pudiera haber un riesgo mayor. Con lo cual, uno se pregunta si es bueno o no es tan bueno utilizarlo como una crema. Luego, si desde hace ya tanto tiempo se conocen sus propiedades cancerígenas, ¿cómo se permite su utilización en alimentos directamente? Pues, rebuscando, podríamos hacer un resumen. Por un lado, ese resumen vendría a decir que las concentraciones que se aplican en las cremas son muy bajas, incluso en los alimentos, y que se encuentran esas propiedades, sobre todo en los experimentos animales que ha realizado con ellos, a unas dosis altas que no son las habituales que alguien podría consumir a no ser por accidente. Pero no me deja muy tranquilo eso de que, como es poca dosis, al final no llega a ser lo suficientemente venenoso. Así que indagaremos un pelín más. Y lógicamente este artículo de 1993 ya dice que la vitamina E puede ser utilizada en dosis mucho más altas sin que se produzcan efectos adversos. De hecho, la vitamina E se encuentra en muchos aceites vegetales como el maíz, en las nueces, en otras semillas como girasol y en hortalizas de hoja verde. Probablemente para que una cantidad muy alta te sentara mal de aceite de maíz, por ejemplo, dejarías de comerlo antes. Pues bien, un primer estudio realizado en 2020 por Bolev indica un grado teórico. En concreto, el BHT tendría mayor capacidad antioxidante, el BHA un poco menor, y otros antioxidantes como el Trolox tendrían menos, y el menor de ellos, el más natural, el ácido ascórbico, cuya única diferencia del ácido ascórbico con la vitamina C es que el ácido ascórbico, aunque son químicamente iguales, es sintético, mientras que la vitamina C es natural. Otros estudios recientes
hablamos de máximo 3 años de antigüedad, en diferentes partes del mundo indican que el VHA, el VHT, son o están relacionados con la producción de metabolitos cancerígenos. Y el efecto citotóxico del VHA es la principal causa de inducción de la apoptosis, es decir, del proceso de muerte celular programada, un tipo de muerte celular en la que una serie de procesos moleculares en la célula conducen a su muerte. Este es un método que el cuerpo usa para deshacerse de células innecesarias o anormales. El proceso de apoptosis puede estar bloqueado en las células cancerosas, por ello no dejan de reproducirse, digamos, aunque sean del propio cuerpo, y dan origen a los tumores cancerígenos. Sin embargo, la carcinogenidad o la capacidad de producir cáncer del VHT, la otra molécula que aparece en esta crema que tengo en la mano, depende del grado del daño en el ADN. Y aquí ya entramos en procesos bioquímicos complejos que no nos interesan mucho, porque por ejemplo la quinona es un constituyente común de moléculas biológicamente relevantes, como por ejemplo la vitamina K1, que es filoquinona. Otros sirven como aceptor de electrones, de cadena, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que no es importante esto en nuestro caso, sino que hay rutas biometabólicas complejas que no son tan fácil de identificar. O sea, es una carcinogenidad que desmiente un poco esa creencia de que por añadir una crema con tantos compuestos te vaya a machacar. Sin embargo, lo que me genera duda es cómo está todo tan en el aire, cómo, habiendo estudios, se siguen utilizando y no se le da relevancia ni importancia merecida o información. Y como por otra parte parece que no estamos protegidos. Ese es el objeto del podcast de esta semana, como una invitación a ir al armario, investigar, mirar, decidir, comparar. Porque lo verdaderamente importante no está en qué se usa o en qué no se usa, sino en tener ese conocimiento para poder elegir, básicamente. El VHT y el VHA, en una reciente investigación en el que lo aplicaron en rosquillas como una película, concluyó que esta película se propuso a sus propias propiedades, valga la redundancia. Pero, ¿cuál fue el resultado? Que el almacenamiento aumentó, o la conservación de estas rosquillas tratadas, de los 25 días sin la aplicación a los 50 días. Obviamente, esto es una golosina para la industria. Es complicado que de alguna manera se vaya a reducir su uso. Y curiosamente, en el mismo artículo me encuentro una similitud clara con respecto a las cremas. Y es que los exámenes in vitro demostraron ese efecto antibacteriano del que hablaba al principio, que es significativo sobre el crecimiento de E. coli, uno de los patógenos fecales más comunes, y Staphylococcus aureus, que es una de las bacterias, si cabe, más peligrosas que existen en el mundo alimentario, tóxica por necesidad a puntos de que pueden producir la muerte. Con lo cual, si unimos esta mejor conservación y estas mayores garantías, no cabe duda que la industria alimentaria va a hacer todo lo posible para que se continúe utilizando. Pero hay quien no se conforma y sigue investigando en cosas más naturales. Hace poco más de un año se publicó una investigación en marzo del 2022 sobre los aceites esenciales de la canela y el clavo de Ceilán, citronela, como prometedores eliminadores de radicales libres, como si fueran unos antioxidantes naturales con potencial uso en productos para el cuidado de la piel. Y curiosamente, algunos compuestos de los que se tratan en este artículo aparecen también en esta crema que tengo, como el linalol, el limoní, el eugenol, que no son solo antioxidantes, sino también son polifenoles. Se trata de terpenos naturales que son comúnmente encontrados en flores y plantas aromáticas.
no solo son importantes por su olor o su aroma, incluso también están presentes en pequeñas cantidades que hay que detectar con cromatografía en los vinos, esos aromas florales que los buenos catadores afirman detectar. De hecho, estos compuestos como el linalol tienen una amplia variedad de potenciales, con propiedades farmacológicas, que van desde antisépticas, ansiolíticas, antiinflamatorias, antifúngicas, antimicrobianas, aunque es cierto que están en concentraciones muy pequeñas, incluso frente a diferentes líneas de células tumorales o cancerígenas. Silvia Martiniakova et al. Atribuye algunas de estas propiedades a estos compuestos obtenidos a partir de especias naturales, flores naturales, etc. Otros investigadores se han centrado en carotenoides naturales, como la astaxantina, que es uno de los antiinflamatorios más potentes que existen y que se encuentra de forma natural en las levaduras, el salmón, la trucha, microalgas, crustáceos, etc. Pues otro artículo reciente de Axova, publicado en julio de 2022, indica que la astaxantina y la crocina son sustancias naturales eficaces para los productos de protección dérmica. La astaxantina y la crocina protegen la viabilidad de las células de la piel expuestas a los radicales libres. Es básicamente el mismo fundamento que aplicaban en el artículo anterior. Y dicen que el explante de la piel de cerdo es un buen modelo biológico para exponer la piel humana a contaminantes. El tratamiento previo con astaxantina reduce el daño cutáneo debido a varios tipos de radicales libres, así como a la exposición al humo del cigarrillo, por ejemplo. Son solo algunas de las conclusiones que llegaron a resumir. Uno de los compuestos más redundantes en los cosméticos de la piel es el retinol. La piel humana está expuesta diariamente a factores estresantes ambientales que causan daños agudos e inflamación. Con el tiempo, esto conduce a cambios morfológicos y de apariencia visual asociados con el envejecimiento prematuro. Los derivados tópicos de la vitamina A, como es en este caso el retinol, o también otros compuestos que observo aquí, como el palmitato de retinilo y el propionato de retinol, se han utilizado para revertir estos cambios y mejorar la apariencia de la piel. Los beneficios del retinol sobre las capas de la piel han sido ampliamente estudiados, hasta el punto de que actualmente algunas investigaciones, como las de Jung y Kang desde 2021, se han centrado en la síntesis de nanotransportadores lipídicos cargados de retinol, mediante una emulsificación al vacío, para mejorar esa administración tópica de la piel. Y concluyen que este nanoportador lipídico cargado de retinol podría ser un material potencialmente superior para la cosmética y la investigación biomédica en general. Es por ello que tanto el hialurónico como el retinol los exponen muy claramente en el título, en la información marketingiana de estas cremas, pero no dicen nada de algunos otros compuestos, en letra mucho más pequeña, solo visible en los ingredientes. Hay que decir que los estoy buscando sobre la marcha, y obviamente no los voy a buscar todos. La gracia es solo ver que nos encontramos y a partir de ahí que quien quiera se anime a revisar más. Porque ya voy teniendo una idea de la que no es todo tan mágico ni tan la muerte. CI 47005 o CI 16035 son respectivamente colorantes, amarillo número 10 y rojo número 40. La pregunta es si necesariamente una crema debe tener colorantes añadidos.
otro más, y creo que este será el último. Polimetilmetacrilato. ¿No es esto lo que se utiliza en los, por llamarlos de alguna manera, en los plásticos de ciertas estructuras de construcción? Podría ser que sí, pero puede ser que no, porque se utiliza comúnmente para diversas aplicaciones en prostodoncia, es decir, en aplicaciones dentales protésicas, incluida la fabricación de dientes artificiales, dentaduras postizas, obturadores, retenedores de ortodoncia, coronas, etc. Entonces, ¿qué pinta esto en una crema facial? Pues parece ser que como una especie de composite esférico o una cola, pudiéramos decir, para solidificar la estructura o hacerla más firme. De hecho, no sería descabellado pensar que si te pones un poco de cinta adhesiva en la cara, al no moverla, yo que sé, cuando te ríes, pues no tendrías por qué tener arrugas en la zona de las patas de gallo. Pero desconozco si realmente es este el uso. Aunque más allá de esta función de estructura, también se utilizan algunos de los estudios, como el de Bello en 2022, como nanocompuestos sobre los que se recubren partículas de materiales naturales, como la vaina de semilla de dátil, para aplicaciones biomédicas. De hecho, otro estudio trata sobre la dermatoporosis, que es un síndrome de fragilidad o insuficiencia cutánea crónica, que se presenta con manchas violáceas en la cara, sobre todo en personas mayores o con signos como púrpura senil o púrpura de Bateman, además de otras como atrofia de la piel o del tejido subcutáneo. Estas lesiones pueden ser dolorosas y bastante problemáticas, sobre todo en pacientes mayores. Así que este polimetilmetacrilato se utiliza como una técnica que incluso en algunos casos tiene una marca registrada, como puede ser el Biosculpt, en el que se evalúan unas respuestas clínicas fotográficas y ultrasónicas de este tejido blando, antes y después del tiempo de tratamiento, para determinar que puede ser beneficioso este tipo de materiales aplicados a la biomedicina. En resumen, hay quien, al escuchar todas estas composiciones, que no son ni un 5% de todo lo que veo aquí, podría decir que es de locos aplicarse cualquiera de estas cremas. Pero, en definitiva, considero que, si bien eso pudiera ser cierto, no creo que nadie tenga la verdad absoluta, y que, definitivamente, la elección tiene que ser de cada uno. Pero, por otra parte, habrá quien piense que, ¿cómo no vas a echar una crema antiarrugas? Si las razones son médicas, de si hecho esta crema voy a tener este u otro problema, o si las razones son estéticas, de echando esta crema ya voy a parecer más joven, o incluso más guapo, o más luminoso, yo creo que la ecuación debería estar en un término medio. No por no echarlas te vas a eximir de cualquier otro problema, incluso sobre todo si luego interfiere la alimentación o incluso tu propio trabajo del que no te puedes deshacer. No sé, recuerdo cuando iba a la universidad en el que tenía que recorrer una distancia importante, por lo menos un par de kilómetros, detrás del tubo escape de varios coches, con lo cual me preguntaba en ese momento qué era más sano, ir caminando a la universidad o quizás cada uno que piense lo que considere, pero por lo menos que lo haga respaldándolo con algún criterio, y si puede ser propio, mejor. Y luego está el otro factor. Sí, ¿la utilizo o no la utilizo? Sí, ¿como esto o no lo como? Sí, ¿hago esto o no lo hago? Y uno de los profesores que tenía, un médico, decía: no hay enfermedades, hay pacientes. De la misma manera que no hay venenos, sino dosis. El factor tiempo es fundamental, el número de veces que lo utilices.
Una vez más, no considero que haya inteligencia en los extremos. Pero quién sabe, quizás no siempre todo y quizás no siempre nada. Y quizás tampoco siempre lo intermedio.